qué podemos esperar, sobre todo de estas conversaciones que sin duda va a haber con el fondo? Bueno, probablemente parte de las conversaciones tengan que ver con el problema fiscal que enfrenta Argentina. ¿Estamos haciendo bien los deberes o no? Es muy difícil de resolver la siguiente situación, un ajuste fiscal, en este caso para tratar de llegar al déficit cero, en un contexto recesivo, donde el propio ajuste fiscal tira para abajo la actividad económica y por lo tanto hace caer la recaudación o que por lo menos crezca menos que la inflación y por lo tanto se regenera el problema del déficit fiscal. Eso le pasó a Argentina en 2001, le pasó a Grecia de 2009 en adelante y claramente le está pasando ahora a Argentina. Entonces la señal que da el fondo es de que Argentina, durante el gobierno argentino durante el resto del año tendría que buscar formas de o bajar el gasto o incrementar los impuestos o alguna combinación de los dos, y probablemente el planteo del ministro de Hacienda es preferible no cumplir la meta de déficit cero y quedar cerca, en 0,4, 0,5% del PBI, y no seguir intentando profundizar el ajuste fiscal en este contexto tan recesivo. Eso es probablemente ahora, ¿entenderán ellos, señores del fondo, si ustedes siguen apretando el torniquete, nosotros volamos por los aires? Bueno, deberían entenderlo por experiencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con Grecia. Hasta ahora las señales que da el Fondo Monetario es de que va a seguir exigiendo ajuste fiscal. Pero más difícil todavía es de convencerlos de algo necesario para solucionar otro problema, que es el de tipo de cambio libre en un año electoral y con mucho dinero en plazos fijos en pesos, que podrían en algún momento, como ocurre generalmente en los años electorales en la Argentina, empezar a dolarizarse, y con un banco central que por primera vez en años, frente a la eventualidad de una dolarización de activos financieros, no puede intervenir directamente en el mercado cambiario, es realmente un problema grande. Claro, eso es más difícil de convencerlos porque el Fondo Monetario, con su manual, con su libro de economía, entiende que lo mejor que le puede ocurrir a un país es tener tipo de cambio flexible, porque la economía se ajusta mejor a los shocks externos, porque no hay posibilidad de un banco central sosteniendo un tipo de cambio atrasado y perdiendo reservas, porque no quiere que el gobierno argentino y el Banco Central jueguen los dólares que aporta el fondo, por una serie de cuestiones. Pero la realidad es que tipo de cambio flexible en Argentina es prácticamente inviable, especialmente en un año electoral. Creo que el gobierno esto ya lo sabe y el Banco Central lo sabe, pero hay que convencerlos allá en Washington. Eso es muy difícil convencerlos. Es razonable pensar que en algún momento, si durante las próximas semanas y los próximos meses eso genera un problema en el mercado cambiario y demasiada tasa de interés para tratar de frenarlo y así todo, un dólar subiendo. Hoy se licitó el 67%. Es una cosa, es estratosférico ese nivel de tasa. Bueno, esto creo que lo hemos hablado el año pasado, que entrado 2019... Seguimos con el tema. Creo que es por el planteo del Fondo Monetario Internacional. Creo que, y ya lo preveíamos a final del año pasado, entrado 2019, cuando el presidente de la Nación eventualmente descubra que efectivamente el riesgo de esa política cambiaria se está haciendo inminente y hay riesgo de una corrida cambiaria, que de nuevo va a ser probablemente lo que ya hizo el año pasado, que es jugar fuerte con el Fondo Monetario Internacional, marcándole la cancha de alguna manera a Madame Lagarde y jugando también con el presidente de Estados Unidos para tratar de modificar ese tipo de cláusulas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, acaba de trascender que el gobierno podría haber ya tomado la decisión de que en un caso extremo prefiere jugar en el mercado cambiario y después dar explicaciones en el board del Fondo Monetario Internacional antes que enfrentarse nuevamente a una corrida cambiaria. Pero el problema objetivo que hay ahí es el del tipo de cambio flexible. Claro, porque este esquema, como está, la crisis como está, otra corrida cambiaria, es impensable lo que puede llegar a suceder. Estaríamos al borde nuevamente de una hiperinflación y de un default nuevamente. Sería desastroso en términos de inflación, sería desastroso en términos de impacto social, de recesión y por supuesto políticamente, parado en los zapatos del gobierno, eso sería terrible. Ahí creo que, y sigo creyendo que hay que pensar que en algún momento el gobierno va a jugar más fuerte con el Fondo Monetario Internacional porque ahí hay prácticamente una posición irreductible del Fondo Monetario Internacional y eso es muy, muy riesgoso para Argentina. Hay personas y economistas y analistas que venían planteando pero no hay posibilidad de otra corrida cambiaria porque no hay pesos en circulación. Eso en realidad no es así. No, hay mucha enorme plata de pesos fijo. Y además exactamente mucho en plazos fijos. Y
Contra eso ni siquiera los dólares comerciales de la soja y del resto del superávit comercial pueden garantizar que no ocurra una corrida cambiaria, porque esos son flujos, es decir, dinero que va entrando a distintos ritmos a lo largo de los meses, mientras que el otro problema es un problema de stocks, es de una cantidad de dinero que ya está en plazos fijos en pesos y que en algún momento podría pasarse a dólares. Bueno, eso sería el peor de los escenarios. Ese sería el peor de los escenarios, y por eso ahí hay que pensar que de alguna manera algo que tiene que negociar el gobierno nacional es de qué manera cambiar esa regla cambiaria, que también está la posición de que las reglas son para mantenerlas y que esto da credibilidad, pero la realidad es que eso efectivamente es muy, muy peligroso. Y el otro frente complicado es el de la inflación. Lamentablemente la receta del libro de texto, la receta monetarista, no funciona en países que, como Argentina, tienen inflación crónica hace tanto tiempo, porque si bien la inflación nace como un fenómeno en general monetario, es decir, a exceso de emisión de dinero que genera inflación, una vez que la inflación es alta, y hace mucho tiempo que en Argentina es alta, pues se empiezan a generar otros mecanismos. Época en que no hubiera inflación, salvo ese veranito que tuvimos con la convertibilidad de Cavallo, pero después se terminó eso. Bueno, los últimos 70 años fueron de alta inflación, especialmente desde el 75 en adelante. Del 75 al 91 fue inflación altísima, incluyendo hiperinflaciones, después inflación cero e incluso deflación a finales de los 90, pero para lo relevante ahora es en los últimos 9 o 10 años, desde 2010 en adelante, uno puede ver claramente una resistencia de la inflación a las políticas monetarias por ciertos círculos, ciertos procesos circulares de salario que suben porque subieron los precios, pero después precios suben porque subieron los salarios, y esa dinámica es resistente a la política monetaria porque ya no depende de la política monetaria. Uno puede emitir más dinero, y de hecho ocurrió, y emitir menos dinero. Uno puede subir las tasas de interés y puede bajarlas, y es muy difícil que la inflación se mueva de ese sendero, que además de eso se acelera con cada una de las grandes devaluaciones, como ocurrió en enero de 2014, como ocurrió en diciembre de 2015, enero de 2016, y como ha ocurrido desde el año pasado y sigue ocurriendo ahora porque el dólar sigue subiendo. Ese fenómeno es muy difícil de frenar con política monetaria, pero de nuevo el libro de economía de los funcionarios del fondo indica que si uno no emite dinero, la inflación tiene que desaparecer, y por eso es que se mostraron tan sorprendidos y hasta decepcionados de que la inflación no hubiera bajado. Ahora, era lógico que no bajara la inflación. Hay experiencias, Gastón, hay experiencias en otros países, no es el único Argentina que ha tenido que aplicar una receta de este tipo, donde la inflación resistente ha demorado plazos, en algunos casos, es decir, para llegar a niveles aceptables, que para Argentina aceptable sería tener una inflación del 9%, mirá lo que estamos hablando. Altísima en términos internacionales, claro. Internacionales, pero llegar, ojalá, para nosotros sería el paraíso. Y acá, es decir, lo raro es que ha ocurrido exactamente lo contrario, es decir, por diversos sectores, y sobre todo porque hay un nivel de desconfianza en la gente y de la que remarco por las dudas, es decir, un poco está en la sociedad, es como si nosotros tuviéramos una droga de la cual no podemos prescindir, que se llama inflación. Sí, es parte del mismo proceso inflacionario que lleva a que todos tomen decisiones que están encadenadas unas a otras y generan entonces esta dinámica de la inflación que es tan difícil de frenar. Desde el punto de vista de lo que tiene Argentina para adelante, la forma de tratar de salir de este atolladero tan complejo es tratar de salir de esta lógica de dólar de tipo de cambio libre e ir a alguna lógica de dólar administrado, que puede ser ajustando y acortando las bandas cambiarias, porque en el extremo bandas cambiarias muy estrechas y no explícitas, sino implícitas o internas del Banco Central, es una lógica de dólar administrado. Eso podría darle estabilidad al dólar y contener el posible pase de pesos a dólares, y eso permitiría bajar tasas de interés. La lógica de una inflación que se resiste a la política monetaria implica que mejor que seguir insistiendo con el ajuste monetario es tal vez aflojar un poco, bajar un poco las tasas, emitir algo de dinero. Total, una inflación que sigue, por ejemplo, en el 30% anual, resiste algo de emisión de dinero. La lógica del Banco Central de extender el apretón monetario desde mitad de año hasta final de año es muy peligroso, porque eso tiende a generar altas tasas de interés, es muy recesivo, y en este contexto no sirve para frenar la inflación.
Y con lo fiscal probablemente, lo que pasa es que eso hay que negociarlo con el que presta el dinero. Claro, lo que pasa es que nos han prestado 55.000 millones. Ese es el problema, ese es el problema. Y le agregaron 9.800. Y no tenemos alternativa, es nuestro prestamista de última instancia. Entonces hay que tratar de convencerlo de que mejor está bien la línea de apuntar al déficit cero, pero cuando estamos en medio de una recesión y el propio déficit se va regenerando a medida que uno va profundizando el ajuste porque va cayendo la actividad económica y eso arrastra los ingresos fiscales, es mejor tal vez apuntar un poco más arriba y quedar en 0,4, 0,5, que igual sería un resultado excepcional en términos de la historia argentina, de haber bajado de 2,5 puntos del PBI a medio punto del PBI, sería un éxito espectacular. Pero seguir apuntando a cero es peligroso en este contexto. El gobierno plantea que probablemente ya llegamos al piso de la recesión. Es cierto que a los números hay que verlos mes a mes, sin estacionalidad, y no año contra año, que va a seguir dando negativo durante mucho tiempo. El punto es que el hecho de que ya tengamos un par de meses con crecimiento mes a mes no necesariamente indica que ya terminó la recesión, porque eso ocurrió antes del nuevo aumento de tasas de interés y en un contexto donde se está haciendo difícil la recuperación del poder adquisitivo de los salarios por una inflación mucho más alta que la que se esperaba, y además con un esfuerzo fiscal que todavía está hacia adelante, porque en realidad el déficit cero es más una promesa que una realidad, porque justamente es algo a cumplir durante este año. No, y que parece casi utópico cuando leemos que hay 13.000 millones de pesos más para las obras sociales, un poquito antes, hace 15 días, 17.000 millones de pesos para planes sociales y ayuda. Es decir, la necesidad política juega y es muy difícil de resolverlo, porque incluso desde Córdoba se ha estado planteando, por ejemplo, en el sector automotriz, cómo solucionar el grave problema que se generó con las exportaciones al Mercosur cayendo por efecto no de las retenciones, sino de la baja de reintegros, porque las exportaciones extra-Mercosur, que tienen los mismos reintegros que antes, se sostuvieron a pesar de las retenciones, quiere decir que el problema es el reintegro. Córdoba estuvo planteando al ministro de Producción y al ministro de Hacienda cómo revertir eso sin costo fiscal, pero aún cuando tuviera costo fiscal, tiene menos costo fiscal que este tipo de medidas. Entonces es muy difícil analizar estas cuestiones, porque uno podría plantear hacia dónde debería los recursos escasos orientarlos para mejorar la situación social a través de una mejora del empleo y de la actividad económica, y las urgencias políticas muchas veces llevan el uso de fondos en otro sentido. Es muy difícil resolver estas cuestiones cuando además están los problemas de fondo objetivos que estábamos hablando. El ajuste fiscal profundizando la recesión y regenerando el déficit fiscal, el del tipo de cambio libre dentro de bandas muy anchas que genera mucho riesgo cambiario y obliga a tener muy altas tasas de interés, y el problema de la inflación. Ya 50 pesos del dólar ya no nos parece tanto. ¿Por qué? Porque hablan tanto de que está bien que uno dice, bueno, está bien, y es un salto importantísimo de lo que pasa. Bueno, además estamos en una lógica de una inflación tan alta que los valores nominales van perdiendo sentido. Ahí es donde el gobierno plantea, bueno, a fin de cuentas tenemos un dólar parecido al que teníamos antes, y los medios ahora han estado mostrando que está mucho más alto. Bueno, en términos nominales está más alto. Uno descuenta inflación y está bastante parecido, pero el problema es que terminamos perdiendo la referencia, porque todo se está moviendo realmente muy rápido. Pero el riesgo es de saltos en el tipo de cambio que arrastren precios. Claro, porque lo que pasa es que es tan vertiginoso este avance de la inflación que uno muchas veces no sabe directamente dónde está parado. Porque dicen, bueno, ahora hay más inflación porque antes no se trasladó todo el aumento del dólar, no se trasladó todos los precios, ahora se está trasladando. Y no sabemos, pero el dólar sigue subiendo. Es decir, una dinámica muy difícil. Es un barullo, Gastón, que es muy difícil comprenderlo. Pero además hay una pregunta básica. Es decir, estamos en un año electoral. El gobierno ya se sabe cuál es su propuesta. ¿Cuál es la propuesta de la oposición? Es decir, ¿qué van a hacer con él? Suponete que agarran este paquete, este paquetito que tiene 800 hilos y es un nudo gordiano. ¿Alguien se anima a pegar un tajo para cortarlo? Yo creo que nadie se anima ni siquiera a plantear qué haría para después tener todos los grados de libertad en caso de que acceda al gobierno para solucionarlo. Por ejemplo, el caso de La Baña. Planteó, y es acertado, este problema del ajuste que lleva a profundizar la recesión y que regenera el déficit fiscal. Es cierto, existe ese mecanismo. De ahí es donde planteó esto de, bueno, mejor que seguir profundizando el ajuste es solucionar esto con crecimiento. El punto es cómo concretamente y con qué medidas. Ahí seguramente
no sabemos si están las ideas o no para hacerlo, pero de cualquier manera la estrategia aparentemente está siendo no jugar esas cartas. De tal manera que solo sabemos cuál es el camino que plantea el gobierno y que el presidente lo planteó claramente, seguir en la misma línea y cuando se pueda políticamente, por ejemplo, ganando la reelección, yendo más a fondo, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero está claro ahí cuál es el camino. A la gente de la oposición no lo hay. Cuando la gente te habla de eso, hace así, mira. Y debe generar un poquito de escozor, porque la realidad es que los resultados macroeconómicos en esta gestión han sido malos, de hecho no han sido los esperados, con una inflación más alta. Seguro. Uno puede argumentar cómo se llegó hasta acá, cuáles fueron las restricciones del gobierno, pero lo cierto es que los resultados no han sido buenos, eso por supuesto lo sabe el gobierno, y eso hace muy difícil la campaña electoral para el oficialismo. Eso le facilita ciertas cosas a la oposición, porque tiene un montón de cosas para criticar. Para pegarle tiene para hacer dulce. Pero por supuesto hasta ahora no han aparecido soluciones. Bueno, lo que ha planteado Massa en realidad son más expresiones de deseo que medidas concretas. Cualquiera tendría que plantear cómo va a ser para solucionar el problema fiscal, para hacer sustentable la deuda, para bajar concretamente la inflación y para tener estable el dólar. Y hasta ahora no hemos visto nadie que esté planteando eso, y el gobierno tiene la restricción muy grande de que para cualquier cosa que quiera modificar tiene que convencer primero al Fondo Monetario Internacional. Bueno, por eso empezaba con eso. Es decir, por eso fue la primera pregunta. Veremos qué pasa cuando vuelvan Sandler y Dujovne.